Vamos rápidamente a México nuevamente, pero ya no con comida, tranqui. Ahora vamos con una familia de soñadores. ¿Por qué digo soñadores? Porque en su momento dijeron, queremos soñar América. Y así crearon este proyecto, Soñando América. Son Mariana, Fabricio, con sus hijos Fausto y Valentino. Son de Paraná, Entre Ríos, y un buen día dijeron, ¿por qué no? Vamos por más. Que el patio de atrás sea el mundo entero. Que nuestra casa no importe cuántos cimientos tenga, mientras que los cimientos estén en la propia familia. Nos vamos con ellos, nos vamos con Mariana, con Fabricio, con Fausto y con Valentino, que nos reciben desde México. ¡Qué placer! ¡Ay, se lo ven muy contentos! Hola, gracias. Chicos, Acá tienen una sonrisa que nosotros acá no estamos manejando, quiero que lo sepan. Es una cuestión de actitud, nada más. Eso, bueno. ¡Ay, se congelaron! No. Siempre en la familia se destaca la sonrisa. ¡Qué bueno! ¿Pero fue siempre así A ver, o la si sonrisa cambiamos. A ver. Ah, A sí ver si se ve. estamos mejor ahí. Ahí bárbaro, chicos. Les preguntaba por la sonrisa. ¿Se fue ampliando cada vez más a medida que iban viajando o es la actitud que ustedes siempre tuvieron en la vida? Y en realidad siempre Sí. tuvimos una actitud positiva porque es la única manera de encarar la vida. Sabemos que la vida es una sola y hay que tratar de disfrutarlo, de soñar, de cumplir todos tus sueños, porque después se pasa y es tarde para darse cuenta. Ahora ustedes empiezan el recorrido en marzo del 2019 con intención de llegar a Alaska. Claro. Sí, así es. Los Bueno, chi- y por los- la pandemia quedamos aquí en México. Bien, ahora los Y- chicos en ese momento, me voy al inicio, me voy a la prepandemia. Ustedes deciden encarar este viaje, este sueño, y los chicos, ¿qué edad tenían en ese momento? 8 y 9, porque se llevan 1 año y 3 meses, 4 meses. Bien, y se van en la camioneta directamente, a llegar a Alaska en camioneta los 4. Sí. Coco, sí, es una casa con ruedas. Que armamos durante 2 años y cariñosamente le pusimos Coco. Ah, o sea que el nombre de la casa rodante de alguna manera los llevó a México, no porque sí, la pandemia los detuvo ahí, ¿no? Es como un poco... Seguro. ¿Verdad? Sí. ¿Y Creo que un poco ya venía reflejado en el nombre, ¿no? ¿Y qué comodidad tiene adentro, Coco? ¿Qué espacios tiene para los chicos, para ustedes? Bueno, ellos tienen una litera, sería una cama una arriba de otra. Nosotros tenemos una cama matrimonial atrás y tenemos cocina, tenemos, un comedor, tenemos... No, es... La verdad, Con ducha, agua caliente, agua fría, un horno que también sacamos y eso lo tenemos que enchufar con generador, no con el panel solar. Quiero saber cómo manejan la educación de los chicos. Bueno, ellos estudian por el Sistema de Educación a Distancia de Argentina, que se llama SEAD, pero a su vez también ellos fueron a la escuela acá en México en el 2019, antes de la pandemia, y en el 2020, bueno, fue todo virtual, pero nunca, lo primordial para nosotros es la educación de ellos. Bien. Y le podemos preguntar a Fausto o a Valentino cómo fue ir a un colegio en México, si hicieron amigos, si conocieron compañeros para poder jugar. Sí, a mí me trataban mejor que ellos. Era de Argentina, decíamos cómo hablábamos, cuál es su costumbre. ¿Y cuántos amigos hiciste en el cole? Todo lo de mi clase. Pero Ay, mi qué amor. bueno, muy sociable, me encantó. Che, ¿y ustedes extrañan algo de vivir en Argentina? A los chicos les pregunto. Bueno, Sí, el ¿Qué? asado, la abuela, el perro, los alfajores. Los alfajores, el asado y el perro. Y la abuela. A la Y la abuela. abuela. Mandale un beso a la abuela que seguro te está mirando, te lo pido por favor. Sí, un beso a vos, abuela, te queremos mucho. Y Rosalina,
Qué lindo. Bueno, volvemos con Mariana y con Fabricio. Una pregunta que siempre hace Tati, se la voy a robar públicamente, haga. que es ¿cuál es el peor obstáculo que tuvieron? Porque uno siempre ve el lado lindo, se los ve sonrientes, felices, nosotros acá en una ciudad estresados. Ahora, todo esto lindo, ¿qué obstáculo también tuvieron que superar para poder vivirlo? ¿En el viaje? Sí. Sí. ¡Ay, se congeló! El miedo, ahí va. sacar el puerco. Se congeló. Ahí volviste, A ver, ahí, Fabricio. El miedo, dijiste. Sí, lo que decíamos era el miedo, porque es la barrera que hay que cruzar para hacer este viaje, porque literalmente, prácticamente, o sea, nosotros dormimos en la calle. Si bien nos manejamos por una aplicación que se llama iOverlander, que te va marcando puntos de otros viajeros donde puedes ir y estar, y estuvieron ahí, estuvieron tranquilos. Entonces, el miedo es la barrera a cruzar para seguir este viaje. Una vez que cruzas el miedo, realmente el viaje se hace mucho más lindo. Fausto, ¿cómo manejaron la parte económica? ¿Cómo se financiaron estos 2 años? Bueno, estos 2 años nos financiamos, nosotros alquilamos nuestra casa en Argentina. Mariana es docente de nivel inicial, ella pidió 1 año sin goce de sueldo, pero bueno, ya se pasó, vamos, o sea que el trabajo ya no está más. Igualmente, o sea, vivíamos con el alquiler nuestros y también vendíamos artesanías en el camino, hicimos muchas cosas, hacíamos fajores, todo lo que podíamos hacer para subsistir en el camino lo íbamos haciendo. Bien. Bueno, también hicimos un proyecto que no es que nos dejaba ganancia, pero es que le dejábamos una sonrisa a cada niño. Íbamos contando y tanto en las escuelas de América. Bueno, surgió porque nos encanta el tema de los niños y bueno, y también dejarle una experiencia y a ellos también que puedan vivir con la cultura de otros países. En México y su cultura, un país hermano, además que tanto ha ayudado a nuestro país, ¿en qué cosas tuvieron que adaptar? ¿Su estilo de vida, su alimentación, sus formas tal vez de comunicarse? ¿En dónde sintieron que tuvieron que amoldarse un poquitito? Yo creo que amoldarnos te vas amoldando cuando empezás a salir de Argentina, porque las comidas no son las mismas, las culturas no son las mismas. Entonces, por ahí creo que es una adaptación que se va haciendo en el camino. ¿Cuál fue el lugar que más les gustó de los que estuvieron? Ahí creo que se congeló un poquitito, pero ya volvemos con eso. Yo me metí porque pensé que... Porque es justo la pausa. Ay, pero Justo. mientras estamos viendo las imágenes, ¿no? Qué maravilla esos lugares. Ahí volvieron, ¿no? Hola, hola, hola. ¿Ahí volvimos? Sí. Ahí están, ahí están. Hola. Sí, ahí están. A ver, quiero aprovechar, sacarles el jugo, me da miedo que se corte. ¿Cuál fue el lugar que más le gustó? Que dijeron, pero este es un paraíso, de acá no me saca nadie. Amigo, A ver, vuelvan a la casa, vuelvan a Coco. A ver, si se corta mucho, entramos Sí, a la volvamos casa. a Coco, volvamos a Coco. Aparte de paso, recorremos Coco, quiero conocer a Coco. Ahí va. Me gustaría, ¿eh? Que no es una casa de las chiquitas que fuimos viendo, Tati. Sino que Ahí es estamos. ¿Se Ahí puede están. entrar? ¿Se puede entrar? ¿Podemos ser molestos? ¿Se puede entrar a Coco? A ver, vamos a ver si tenemos señal y se lo mostramos. A ver un Dale. Porque nuestro poquitito. gran problema es la señal acá. Bueno, acá, Ay, no se a cortó. ver si se alcanza a ver. A ver. Este es el comedor. Ahí se ve. ¡Mirá! Ah, Se nos complica un poco, se corta. Vayan para la casa, porque sé que están estacionados en una ¿Se casa y alcanza, que se ahí... corta? Sí, vayan para la casa mientras vemos imágenes, porque está buenísimo todo lo que estamos Bueno. compartiendo. Y por lo menos podemos seguir charlando y nos cuentan, porque hay mucha gente que sueña con animarse a dejar todo, e subirse una camioneta y recorrer, ¿no? Y vivir la América toda. En este caso estamos viendo también imágenes de la vida interna y también de afuera, de cómo pasaron por Perú, cómo pasaron por Colombia, cómo llegaron en México. Alaska, ¿cuánto queda? ¿Qué importa? Dice Mariana, Fabricio, Fausto y Valentino. Lo importante es estar en viaje, no llegar. ¿Es así, Fabricio? totalmente, totalmente. Lo que pasa es que los límites los ponemos los seres humanos. En realidad la vida no tiene límites. Claro. Los límites los pone el miedo.
Ahora, cuando pasaron por Perú, ¿qué lugares los sorprendió más? ¿O si conocían este país o no? Díganme. Y por otro lado, digo, ¿sigue habiendo ganas de llegar a Alaska? ¿O cuando encuentran que México está lindo, tienen ganas de quedarse a vivir ahí? Nosotros en realidad nuestro viaje llegamos hasta el límite con Canadá. No teníamos la visa de Canadá porque pensábamos sacarla en Estados Unidos, pero era muy difícil. Entonces volvimos a México y aquí empezamos a tramitar la visa canadiense para subir nuevamente. Y bueno, nos agarra la pandemia aquí. Bueno, y los pasaportes. Ok. Cuando empieza la pandemia, los pasaportes quedaron en la Embajada de Canadá. Entonces quedamos en México varados sin pasaporte encima. Uy, qué temón. ¿Ya recuperaron los pasaportes? Sí, hace poco. En Bueno, octubre del año pasado. Entonces, en este recorrido, porque subieron, les preguntaba hace un ratito y se entrecortaba, ¿cuál es el lugar más lindo, paradisíaco que conocieron, que dijeron, de acá no nos sacan ni con la policía? Y la verdad que decíamos que cada lugar tiene su encanto, ¿no? Nos gustó mucho el Caribe mexicano, es hermoso, es un paraíso. Después, bueno, Bolivia tiene unos lugares hermosos, lo que es Perú también. Bueno, cada país tiene su encanto, pero... Bueno, sí, o Estados Unidos, el Cañón del Colorado fue impresionante. Bien, pues también cada pasamos lugar por ahí. tiene su encanto y su... Ahora hay unas imágenes Los parques nacionales en Estados Unidos son hermosos. Hay una imagen de Fausto y Valentino tirándose que me da mucho vértigo Como porque si tengo fuera un vértigo. cenote, ¿no? Un cenote, una Sí, un cascada. cenote, sí. ¿Dónde es eso? Ay, permiso, vamos a poner el teléfono, así no ven bien. Ahí va, bárbaro. Perfecto. Ahí. Los cenotes están en la península de Yucatán, en el Caribe mexicano. Son enormes, son hermosos, son muy profundos y ellos, la verdad que sí, ellos se animan a todo. Ahí están los pececitos esos que te limpian los pies, que son especie de pez pedicuro. Totalmente. El pez pedicuro, que después te cobran una fortuna, Exacto. pero en cualquier cenote te vienen y te comen ahí unos pedazos de piel muerta o algo así. Se comen la piel muerta, sí. Bueno, para nosotros una de las partes fundamentales del viaje es la libertad. O sea, todos hacemos hincapié en la libertad. La libertad, por ejemplo, de estar consumiendo energía del sol con los paneles solares, que no precisás pagar una boleta de luz todos los meses para que te llegue luz si tenés luz del sol. Por ahí los cenotes, había un montón de cenotes que eran gratis, nos podíamos meter, o sea, íbamos a muchísimos lugares que son gratuitos. Para nosotros estar, por ejemplo, en un lugar chiquito en México, en medio de la nada, o estar en el Caribe prácticamente nos sale lo mismo en precio. Porque Bien. el tema también en este viaje es la austeridad, ¿no? Por ahí no podemos hacer excursiones caras o no podemos hacer excursiones directamente, tenemos que hacerlo todo nosotros mismos. ¿Ustedes duermen Pero- siempre en la camioneta, duermen siempre en coco o ahora vemos que están en una casa, por ejemplo? Bueno, cuando empieza la pandemia aquí en Tlaxcala, cuando habíamos llegado después de todo el viaje de Estados Unidos, llegamos a México, empezamos a la visa de Canadá y unos amigos que conocimos aquí en Tlaxcala tenían una casa desocupada y nos dijeron, bueno, ahora con la pandemia váyanse a vivir allá porque puede ser más peligroso estar en la calle. Entonces, más que una cuestión de peligro, fue una cuestión también de comodidad porque ya era mucho tiempo, así que gracias a la familia Albeldaño tenemos la casa hoy que nos prestan. ¡Qué Hermoso. genios! Genio. Que nos la presten a nosotros en algún momento que nos vamos para allá también. Incluso con esa familia hicimos una ceremonia maya para confirmar a Valentino de padrino a Héctor. Ah. Todas Así- anécdotas. Así que tenemos hasta compadre en México y comadre. Pero mirá vos cómo se amplió el mundo. Bueno, después si siguen viajando, si deciden volver a Argentina, che, tenemos que visitar al padrino, listo, viajecito a México y de una Claro, está bueno, todo esa es la bien. idea, ¿no? Ahora, chicos, hablaban de transitar distintos pueblos, vencerle el miedo a esta experiencia de salir. ¿Qué es lo más gratificante que tuvieron en el viaje? Además de los obstáculos, aquellos días lindos, esos momentos donde decís, esto es un recuerdo para toda la vida. Y lo más gratificante es la gente. La gente es tan abierta, la gente es puro amor en realidad. Uno a veces tiene miedo de decir, ¿cómo me irán a aceptar o tratar en este pueblo? Y la gente todo el tiempo te habla, te ayuda, te da una mano.
Y millones de cosas así, de historias con gente, hay un montón. Realmente sí, es la gente la que hace nuestro viaje. ¿Qué onda la gastronomía en los distintos lugares? Uf. Al principio costó, era difícil, no nos adaptamos muy fácil a todas las comidas de afuera, pero de a poco nos fuimos adaptando y realmente llegamos a México con el paladar súper exquisito, así que de tantas comidas que habíamos probado, y realmente México tiene una gastronomía excelente, muy rica, muy rica. Bueno, o en Perú el ceviche. Claro, que te lo hacen ahí fresquito, recién salido del mar, tácate y listo, y otra cosa. Seguro. Ahora, chicos, también ustedes han tenido que dejar fuera de sí, y los pibes más, sus hijos Fausto y Valentino, la cultura del consumismo, de comprar de todo el tiempo, porque detrás de eso que está tan incorporado en nosotros, en los que vivimos en las grandes ciudades, hay una dinámica de trabajar mucho más para pagar mucho más y nunca se llega y uno siempre anda corriendo. ¿Cómo hicieron para ir dejando de lado esa cultura en esta vida nueva que encararon? Yo creo que una cuestión psicológica, o sea, una cuestión de dejar un poco el consumo de lado, y nos dimos cuenta que tan felices somos en 8 metros cuadrados. O sea, en un lugar tan chiquitito somos más felices quizás que donde vivíamos, que teníamos más. Entonces, por ahí te das cuenta que no necesitamos tanto para ser felices, porque siempre pretendemos el auto nuevo, el último televisor, y vivimos para pagar todo eso, y sin embargo la vida, fuera de la vida hay muchísimo para conocer. Estamos viendo algunas imágenes, veo unas playas que me vuelvo loca. Van a la mañana temprano, se quedan hasta última hora, no los sacás a los chicos del agua más, ¿no? No, inclusive tenemos un video de YouTube que ahí está donde estaba lloviendo y no lo podíamos sacar del agua. ¡Apa! ¡Qué peligro! Porque, bueno, a ver, cuando éramos pibes, creo que en el caso de Fabricio me va a comprender, no nos decían guarda que si llueve porque en el mar. Después de grandes aprendimos que hay que tener cuidado porque puede caer un rayo, ¿no? Sí, señora, no les haga caso a los chicos afuera del agua cuando llueve, por favor. ¿Por qué te pones así? Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pero la experiencia valía. Mira, estamos viendo ahí el video recién de la playa. Son aguas turquesas. Estamos hablando del mar de Caribe. Sí, sí. Temperatura arriba de 23 grados. Por lo tanto, te metes en el agua sin Eso es que te dé Tulum. frío. ¿Eso dónde es? ¿Tulum? Tulum. Ajá. Ay, Esa qué- se llama Playa Las Piedras. Qué maravilla. Y la anterior, Playa Paraíso. Playa Paraíso, que es hermosa, muy, muy linda. Contame un poco. Pero el Caribe, bueno, es hermoso. Hay un montón de lugares. Majagual es increíble. Bacalar, no, es una cosa de loco. Le quiero preguntar a Mariana un poco cómo es el tema de la salud. 2 años lejos de la Argentina, cualquier caries de los chicos, los controles que nos tenemos que hacer las mujeres, los chequeos. ¿Cómo lo manejan? Sí, los chequeos los hacemos de manera pública. Bueno, por ejemplo, acá en Tlaxcala hicimos todos los chequeos, también hicimos el control odontológico, pero de manera pública, lo mismo en los otros países. Como hay en Argentina, también hay, o sea, asistimos a los hospitales. Siempre con salud Y pública. de verdad, la verdad Y es que no tuvieron nunca salud ningún pública. problema. Bueno, pero no. inclusive yo tuve un problema de presión y me atendieron en un sanatorio privado, pero inclusive la gente por ayudar, una doctora se ofreció, y bueno, inclusive hoy cualquier problemita que tenemos doctores que le mandamos mensajes y nos ayudan y nos dicen no tenemos que ir, así que realmente... Por eso, Ahí das en otro tema, Fabricio, para muchas personas que como vos quieren encarar este desafío, pero dicen, bueno, ponele que el médico lo tengo en un centro asistencial como México, que tiene un sistema solidario, por lo tanto te recibe, como la Argentina también recibe a los hermanos de Latinoamérica. Ahora, ¿qué pasa si tenés que comprar un medicamento? Porque hay algunos países de Latinoamérica donde comprar los medicamentos es mucho más caro que, por ejemplo, en la Argentina, con lo caro que son acá. Digo, ¿cómo te dan una receta? ¿Cómo accedes? ¿Cuánto pagaste el medicamento que tomás habitualmente? Mirá, no, las recetas, bueno, me dieron una pastilla de la presión, fue lo único que hemos comprado. Después, ibuprofeno y paracetamol, digamos que no hemos precisado nada. Igualmente, que creemos y somos muy positivos, ¿no? En que ni pensamos tampoco en eso. Igualmente,
Hay un seguro de viajero. Hay un seguro de viajero y no tenemos contratado un seguro de viajero, pero la tarjeta de crédito tiene un seguro de viajero. Bien. Quiero saber qué onda el despojarse, porque para viajar durante 2 años en Coco, uno no puede ir muy cargado de equipaje. Ropa, zapatos, cartera. Bueno, Bueno, esa es otra experiencia. sí. Bueno, cuando salimos teníamos cargadísimo a Coco y llegado a Brasil tuvimos que dejar La mitad de las cuarta parte, cosas. la mitad de las cosas Pará, en la casa. pará ahí. Sí. ¿Cómo decidieron qué se quedaba? Y fue, Porque íbamos mirando y dijimos, bueno, esto no, esto sí. en mi casa podría ser causa de divorcio directamente. Claro. Lo que pasa es que para aprender este viaje, en realidad tenés que ir desprendiéndote de cosas. Sí. Claro. Hay que soltar, es así. Dejando cosas en distintos lugares. No, y darte cuenta en realidad que no precisás nada. Bien, pero a ver, me pongo un poquito más filoso con ese punto. Uno puede no necesitar nada, sin embargo, un libro que a uno le gusta volver a leer o 5 fotos de aquellos que son parte de esa familia que vas a tener que dejar de ver, las tenés que tener siempre encima. ¿Cuál fue el libro que llevó cada uno de ustedes? Le pregunto a Mariana y a Fabricio. Y las fotos que tienen es así, bien guardaditas y bien guardadas dentro de Coco. Trajimos un solo libro que es una Biblia para nosotros, que es el libro de los apps, que es el que leemos todos. No, pero igualmente teníamos sí, otros libros trajimos. de cuentos infantiles, bueno, eso fuimos dejando en el camino, que bueno, fue gratificante ir dejándole a chicos en distintos países. Y bueno, después no, los libros que por ahí tenemos los dejamos. Y las fotos que siempre nos acompañan son las fotos de nuestros padres y de una amiga. Si tuvieran que decirle, a ver, en esta otra vez, digo, el Vaticano ha sido muy amplio en terminar aceptando hasta las redes sociales, por ejemplo, esta con la que nos estamos comunicando. Si de alguna manera Dios pudiese escucharlos, ¿cuál es la reflexión de ustedes como cristianos luego de este viaje de aventuras, de experiencia, de llegar al fondo del alma humana y de la naturaleza que tanto nos ha regalado? ¿Qué le tendrían que decir? ¿Cuál es el mayor capital que se están llevando hasta ahora de este viaje? Y yo creo que el mayor aprendizaje es la vida, la felicidad y la libertad. O sea, nosotros hacemos mucho hincapié en la libertad y agradecer por la libertad y darnos ojos, piel, piernas para poder sentir y compartir y poder brindar un poco también. Eso creo que... O sea, claro, ser agradecidos, eso también es importante, y vivir en familia, vivir en en la comunidad nuestra, claro, de esto, de viajeros, de poder brindar, no solo ser egoísta, de poder brindar, de poder recibir esa magia que tenemos, sino poder brindarla y poder compartirla, como decir, bueno, dejen un poco el consumismo y salgan a compartir un poquito más, que todos tendríamos que compartir un poco, ¿no? Los veía recién en uno de los videos manejando, ¿no? Estaba Fabricio manejando, Mariana me parece que cebando mate. Quiero saber si manejan ambos, si maneja solo Fabricio, y algo que a mí me obsesiona en familias como ustedes, que es cómo se musicaliza la ruta. Bueno, no, manejo yo solo. Pero me gusta manejar, así que no tengo ningún problema. Igualmente no hacemos miles de kilómetros por día, sino vamos haciendo 200, 300 kilómetros por día, o menos, depende del lugar donde esté. Y no, yo creo que los niños son los que más editan la música para poner. Bueno, o sea que hay que adaptarse mucho, hay que ser, digamos, muy respetuoso en el grupo familiar, saber que en algún momento los pibes van a querer tomar posesión de la música, correrse un costadito, o sea que el egoísmo hay que dejarlo fuera del viaje, fuera de la valija. Que acá somos todo uno, si no, no se puede hacer este viaje. Claro. Perdón, recién hablaban de sabores. ¿El lugar donde compraron la comida más barata y más rica puede ser un taco? En Puebla, México, Sí. las tortas poblanas son exquisitas, semitas poblanas, son exquisitas. ¿Y cuánto están? ¿Cuánto pagaron? ¿Se acuerdan?
La semita poblana la pagamos 35 pesos, más o aproximadamente. Mexicanos. Mexicanos. Que se vendría a ser unos 240 pesos argentinos. ¿Y era grande eso? ¿O era chiquito? Sí, es enorme. Ah, bien. Es algo así, con mucho queso. Se ríen los chicos. ¿Cómo viene la vida social de los chicos? Porque la educación a distancia les permite estar recorriendo, pero ¿qué pasa en lo social? Contale, Fausto. Contale. Todos los amigos que haces. Acá tiene un montón de amigos. Bueno, acá por ejemplo hay una placita y ellos, donde vamos, ellos son muy sociables. Se hacen amigos enseguida y donde bajan tienen un montón de amigos por todos lados. Bien, el mundo y el recorrido les va dejando amigos en todas las ciudades, en todos los pueblos. Claro, sí, son como los marineros. Ahora, hay lugares donde en esta red de viajeros, en motorhome, en pequeñas camionetitas, le dijeron traten de no parar en algunos pueblos. Hay una especie de guía de por acá sí, pero por acá cuídense un poco, que no hay, digamos, un ambiente tan amigable en las calles. Claro, eso lo fuimos aprendiendo en el camino. Primero, bueno, llegábamos a un lugar y preguntábamos a la gente del lugar qué tal era, si era bueno, si podía quedar. Y bueno, con lo que nos decían ellos íbamos a quedarnos. Después descubrimos que había una aplicación que se llama Overlander, que bueno, ahí te podés fijar en los lugares donde vas y te dicen lugares para parar, lugares que son inseguros, lugares seguros. Es como una guía del viajero. Y aparte hay foros, ¿no, María? Donde vos te podés meter y podés interactuar para preguntar cualquier duda que se tenga. Dice que lo fuimos averiguando porque en realidad el viaje se armó en 5 meses. 5 meses antes dijimos, ¿por qué no irnos a conocer todo? Pero precoces. Agarraron y decidieron y se fueron, Y se fueron, me encantó. ¿Me dicen su Instagram para que todos podamos seguirlos? ¿Cómo? ¿Perdón? El Instagram de la familia para poder seguirlos en el viaje. Se llama, el Instagram es familia.fontana. Bien, ahí lo estamos viendo. Tenemos un canal de YouTube que se llama Soñando América. Bien. Argentina NASA. Y Facebook es Soñando América también. Pero Perfecto. El Instagram es familia.fontana. Familia.fontana Ahí tenemos un montón en Instagram. de videos. O Soñando América en Facebook y en YouTube también para seguirlos, que tienen un material maravilloso, chicos. Muchísimas gracias por compartir este rato y su viaje con nosotros. Ya los vamos a llamar de vuelta, ¿eh? Quiero seguirles el recorrido. Bueno. ¿Quiere decir algo? Que Por lo favor. que quiera. Sí. Que si el que habla estuvo en el de verde y rojo que competían. ¿Cómo? No escuchamos bien. ¿Quién? A ver, traducime, Fabricio, que no escuché. A ver, ¿cómo? El verde y rojo, el que hablaba, si era él. ¿En Verde y Rojo, que es un programa? ¿En combate? En combate no estuve en combate. Me estoy entrenando, pero dame tiempo. Dame tiempo. Nosotros estamos un poco grandes para combate, Fausto. Yo de cuerpo más que de edad, pero bueno, un ratito vamos. antes, mira, sábados y domingos, antes de que arranquemos nosotros, antes de que date, está combate, ¿eh? Así que, ¿quién te dice? Vamos a entrenar. Vamos a empezar a entrenar. Un beso enorme, familia. Gracias por llevarnos de viaje un ratito. Bueno. Abrazo. Muchas gracias. Son. Ahí va.